En el salvaje y violento viejo oeste, solo los más valientes sobrevivían. William Owsley no solo lo hizo, sino que se convirtió en leyenda. Amigo cercano de Butch Cassidy y miembro de la famosa Wild Bunch, Lai vivió una vida llena de audaces robos y emocionantes fugas. Quédate con nosotros para conocer cómo este hombre dejó una marca imborrable en la historia del oeste. William Ellsworth Lee, más conocido como Owsley Lee, nació en Mount Pleasant en el año 1869, un lugar no incorporado en el condado de Vinton, Ohio. Siendo hijo de James Landon Lee y Mary Jane Ballou, poco tiempo después de nacer, la familia se trasladó al noreste de Colorado. Tuvo un hermano llamado Ansel Owen Lee y una hermana llamada Maggie Louada Sprague. Cuando Lai cumplió 18 años, decidió dejar su hogar en busca de nuevas experiencias junto a su amigo de la infancia, William McGinnis. Sin embargo, McGinnis no tardó mucho en volver a su casa, diciendo que extrañaba su hogar. Más adelante, Lai adoptaría el apodo McGinnis mientras trabajaba como peón en un rancho. Aquí te invito a que sigas viendo el video hasta el final para descubrir cómo Owsley Lee se convirtió en una figura legendaria del viejo oeste. No olvides dejar tu like y comentar tus impresiones sobre su vida forajida en la sección de comentarios. En el otoño de 1889, mientras se encontraba en Utah, Lai se topó con el famoso forajido Butch Cassidy, con quien pronto se hicieron muy buenos amigos. Mientras Lai empezó a tener una relación con Josie Bassett, la hija de un ranchero que solía vender carne y caballos a los forajidos, Cassidy comenzó a salir con su hermana, Ann Bassett de 15 años, quien más tarde se convertiría en una forajida del oeste. Su trabajo por el rancho de Mark Warner fue breve pero interesante, ya que fue el ganadero Warner quien le dio la primera pista sobre un robo. Gracias a él, Lai supo que un comerciante de la zona tenía una buena cantidad de dinero en efectivo y junto a Warner y su sobrino, Lou McCarty, cometieron el atraco y se repartieron el dinero robado. Posteriormente Lai decidió invertir el dinero estableciendo una casa de juegos en Bernal, una ciudad en el estado de Utah, que durante un periodo le generó ganancias hasta que el sheriff John Pope del condado de Winter le clausurara el lugar. Luego de lo sucedido, Lai decide regresar al rancho de Mark Warner y restablece su relación con Josie Bassett, mientras esperaba la liberación de su amigo Butch Cassidy, quien se encontraba cumpliendo una condena por 18 meses. En ese lapso de tiempo, Lai comienza una relación con otra joven llamada Maud Davis, quien tenía un hermano forajido de escasa relevancia, y a su vez, en ese periodo de tiempo Van Kilpatrick inició un romance con Ann Bassett, la novia de Butch Cassidy. Lai permaneció en el rancho Warner hasta que fue liberado de prisión su amigo Cassidy y adquirieron una cabaña a orillas del río Green. Finalmente, Ann Bassett decidió poner fin a su relación con Kilpatrick y reanudó su vínculo con Butch Cassidy. En agosto de 1896, Mark Warner se vio envuelto en un tiroteo cerca de Bernal, donde acabó con la vida de dos buscadores, Tex Stanton y Dave Milton. Resulta que Warner había sido contratado por E.B. Coleman para asustar a Stanton y Milton y así alejarlos de un reclamo minero. Tras lo ocurrido, Warner, Coleman y el tirador a sueldo Bill Wolf fueron detenidos y luego llevados a Ogden, Utah, donde quedaron en prisión. En un mensaje pidiendo ayuda a Butch Cassidy, Warner mencionó que necesitaba un abogado. Mientras tanto, Lai y Cassidy se metieron en problemas al robar un banco en Montpelier, Idaho, y usaron el dinero para contratar un abogado para Warner. Al final, Warner y Wolf fueron hallados culpables de homicidio y sentenciados a 5 años en prisión, mientras que Coleman salió libre de cargos. Un lugar conocido como Rust en Utah empezó a ser el refugio de Lai y Cassidy. También allí se les unieron sus novias, Maud Davis y Ann Bassett. Para entonces Lai había terminado con Josiah, quien había empezado a salir con Will Carver, un amigo forajido de Lai. En abril de 1897, las dos chicas fueron enviadas de vuelta a casa, mientras ellos pensaban y planificaban cómo robar un envío de nómina en Castle Gate, Utah. El 21 de abril de 1897, a plena luz del día, Lai, Cassidy y su banda decidieron actuar y a punta de pistola se robaron la nómina, llevándose alrededor de $7,000 en total. Se dice que un integrante de la pandilla, conocido como Joe Walker, cortó las líneas de telégrafo para que la policía no se enterara del atraco. Maude y Owsley Lee, que para ese momento ya se habían casado, estaban esperando un hijo. Tras el nacimiento de su niña Marvel, Maude le pide que deje atrás la vida delictiva y se estableciera, pero él se negó. Lai junto a su amigo Cassidy se fueron a Nuevo México, donde su pandilla se hacía llamar Wild Bunch. Por un breve periodo trabajaron en el W.S. Ranch y luego se encaminaron al norte rumbo a Wyoming.
El 2 de junio de 1899, asaltaron un tren de Union Pacific cerca de Wilcox. Tras el robo, se escaparon al Hole in the Wall, logrando evadir a quienes los perseguían, pero durante esa persecución, Kid Curry, que en ese entonces formaba parte de la banda, acabó con la vida del alguacil del condado de Converse, Josiah Hazen. La pandilla se dispersó en varias direcciones por un tiempo, algo que solían hacer después de cada uno de sus atracos. Nuevamente Lai, Cassidy, Kid Curry y otros miembros de la banda, como Sam Catchem y Bill Carver, se pusieron en marcha hacia Nuevo México y el 11 de julio de 1899, sin la presencia de Cassidy, Lai tomó el mando y los guió en al asalto a un tren cerca de Folsom, Nuevo México. El atraco fue exitoso, pero pronto un grupo bien organizado, liderado por el Sheriff Al Farr, del condado de Huérfano en Colorado, los acorraló cerca de un lugar conocido como Turkey Creek. Durante el primer intercambio de disparos, el diputado Canconi del condado de Doña Ana fue herido y falleció al día siguiente. Otro diputado también resultó herido y el fugitivo de la pandilla, Sam Catchem, sufrió heridas graves. La banda logró evadir esta amenaza inminente, sin embargo, las graves lesiones de Sam Catchem les impidieron avanzar y nuevamente 5 días después se encontraron acorralados en la misma zona. Nuevamente enfrentaron al Sheriff Farr y al diputado Henry Love del condado de Colfax, en un tiroteo, lo que culminó en el asesinato del Sheriff Farr, y pocos días después con el fallecimiento de Henry Love a causa de las lesiones sufridas. Lai también sufrió heridas, pero logró escapar, al igual que Curry y Carver. No obstante, Sam Catchem fue detenido y perdió la vida bajo custodia debido a sus heridas. Un mes después, el 16 de agosto de 1899, mientras Lai se encontraba recolectando suministros, fue rodeado y apresado en Carlsbad, Nuevo México. Seguidamente, fue procesado y hallado culpable de robo y homicidio, recibiendo una pena a cadena perpetua, la cual cumplió en la penitenciaría del estado de Nuevo México, a lo que su esposa Maude decidió divorciarse de él. Su captura impactó significativamente a Cassidy, y junto a Kid Curry y Bill Carver abandonaron Nuevo México. Durante un periodo de tiempo, tras la reclusión de Lai, Cassidy buscó la amnistía del gobernador de Utah, pero varios homicidios perpetrados por Kid Curry y otros atracos realizados por la banda hicieron que esta solicitud fuera inviable. Lai estuvo encarcelado durante 7 años y por alguna razón, en algún momento durante ese periodo, asumió el cargo de administrador del alcaide. En una ocasión, acompañó al alcaide a Santa Fe y al regresar, descubrieron que los prisioneros habían tomado como rehenes a la esposa y a la hija del alcaide en el interior de la prisión. Lai consiguió persuadir a los reclusos para que liberaran a las mujeres, y como resultado de este acto, el 10 de enero de 1906 recibió un indulto del gobernador Miguel Antonio Otero. Mientras Lai se encontraba en prisión, Kid Curry perdió la vida en un enfrentamiento armado con las autoridades en Colorado. Ben Kilpatrick y Laura Bullion fueron detenidos en St. Louis, Missouri, y George Curry fue abatido por la policía en Utah. Además, varios integrantes de otras bandas que habían sido parte de Hole in the Wall Gang también estaban muertos o encarcelados en ese periodo. Después de su liberación decidió trasladarse a Bucks, un pequeño pueblo ganadero de Wyoming, situado en la frontera con el norte de Colorado. En ese lugar, se desempeñó como explorador de petróleo y propietario de un bar, aunque sin lograr mucho éxito. Fue allí donde conoció a Mary Calvert, con quien Ausile se uniría en matrimonio. Posteriormente, se trasladaron al sur de California y su trabajo era estar a cargo de la supervisión de la construcción del sistema de canales All American en Riverside e Imperial Valley, al norte de la frontera con México. En ese lugar formaron una familia, tuvieron y criaron 2 hijos, James Walter y Mary Lucille. No hay evidencia concreta de que Lai haya estado en contacto con los miembros de Wild Bunch tras su liberación, pero hay un testimonio interesante, el de Josie Bassett, quien mencionó en varias ocasiones a su prima, a una vecina y a varios historiadores locales, que Butch Cassidy y Ausile la visitaron en Bucks en el año 1930, ya que varios años anteriores a esa fecha, Cassidy y Sundance Kid se habían ido a Sudamérica, donde supuestamente fueron asesinados durante un atraco en Bolivia. El 10 de noviembre de 1934 William Ausworth alias Ausile fallece en Los Ángeles. Su tumba se encuentra en Forest Lawn, en Glendale, California, cerca de Los Ángeles. Gracias por ver el video hasta el final. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos sobre los personajes más fascinantes del Viejo Oeste.